Ya chicos, buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de instalación y mantenimiento de un terminal informático, alias IT Essentials. Les recuerdo poner presente en la caja de chat para que quede registro de su asistencia, ¿ya? Vuelvo a repetir, les recuerdo poner presente en la caja de chat para que quede el registro de su asistencia, ¿ya? Vamos a ver. Ya, perfecto. Perfecto. Ya chicos, antes de comenzar, como siempre, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que analizamos la clase anterior. La clase anterior hablamos un poco sobre las tarjetas de expansión o tarjetas de adaptador, que tenían como principal característica estas tarjetas agregar nuevas funcionalidades a mi equipo, especialmente o generalmente a equipos de tipo PC, ¿ya? O computadores personales. Entiéndase el computador que conocemos comúnmente el gabinete, ¿ya? Generalmente utilizamos estas tarjetas de expansión ahí. También hablábamos que en laptops se utilizan estas tarjetas de expansión, pero para ciertos dispositivos específicos. Ya no tiene tanta variedad como el PC, dado al factor forma que posee el laptop, ¿ya? Que sabemos que el laptop es pequeño, y no tiene tanta capacidad de adaptación de ciertas tecnologías. Ya es limitado, a diferencia de un PC, ¿cierto? Con un gabinete que tiene el espacio, tiene el factor forma para aceptar distintos tipos de expansiones, entiéndase como nuevas funcionalidades que vienen a través de estas tarjetas de adaptador, como se menciona acá. En las imágenes podemos ver ejemplos de tarjetas de sonido, tarjetas NIC o tarjetas de red, ¿ya? Adaptadores RAID, que es para hacer ciertas combinaciones de discos duros, y adaptadores de video, entre muchas otras tarjetas de adaptador que podemos encontrar en el mercado. Estas son las más comunes, ¿ya? Estas ranuras de expansión habíamos hablado que trabajan o son conectadas en sockets especializados, conocidos como los sockets PCI. Y es hasta acá donde habíamos quedado en la clase anterior, ¿cierto? Empezamos a hablar de dónde iban conectados estas tarjetas de adaptador, ¿cierto? Empezamos a hablar sobre los sockets. Y aquí es donde vamos a dejar el recordatorio para empezar nuevamente la clase de hoy, que tiene como objetivo el mismo de la semana pasada, que es conocer las tarjetas de expansión del PC y sus módulos o sockets, ¿ya? Entonces, el objetivo del día de hoy, vuelvo a repetir, seguimos con el objetivo de la clase anterior, es conocer las tarjetas de expansión del PC y sus módulos o sockets, ¿ya? Chicos, si tienen alguna consulta con respecto a la clase anterior, ya por favor háganla ahora, o a través del chat, o a través del micrófono, como les acomode más, me hacen su consulta. Si no, comenzamos. Ya, Iván tiene una pregunta, dice. Profe, módulos en hardware siempre significa socket. Socket tómalo como el zócalo, donde se conecta algo. ¿Ya? Soquete también es la traducción. Sí, siempre lo vamos a... Es un sinónimo. Módulo, socket, soquete, ¿ya? Son sinónimos. Ranura también es otro sinónimo. Ya, chicos, vamos a avanzar entonces. Si tienen preguntas, por favor, déjenmelas en el chat y yo las voy a leer. Ya, ¿dónde van conectadas entonces estas tarjetas de adaptador? Antes de comenzar también, quienes no hayan puesto presente, por favor, pongan presente, ya se los recuerdo. Ya, estas tarjetas de adaptador, o tarjetas de expansión también como se les conocen, tienen que ir conectadas generalmente en los módulos PCI o en los sockets de tipo PCI.
El primero que vamos a analizar es el PCI a secas, el común, PCI. Dice, la interconexión de componentes periféricos es una ranura. Esa es la traducción, ¿ya? La P de periféricos, C de componentes, interconexión, ¿ya? Peripherics, component, interconnection, ¿ya? O interconexión de componentes periféricos, sería la traducción de PCI. Es una ranura de expansión de 32 o 64 bits. Recordemos 32 o 64 bits como la cantidad de comandos, o cómo se los podría explicar, de órdenes, o el tamaño de la orden que puede recibir al mismo tiempo, ¿ya? Obviamente un tamaño de 32 bits comparado a uno de 64 es altísimo. Y hablar de 64 bits es un tamaño de orden exponencialmente mucho más grande, ¿ya? Es como, imagínense cuando hablamos de 32 bits, es como que la orden que se pudiese entender solo palabras pequeñitas, como hola, chao, adiós, palabras chiquitas. Cuando hablamos de 64 bits, quiere decir que el sistema puede entender palabras más largas y más complejas. Ya no sé, como esternocleidomastoideo, que es el músculo que está en el cuello. Podría entender una palabra mucho más larga y compleja. A eso se referencia como para que vayan entendiendo cuando hablamos de 32 y 64 bits. ¿Ya? Para que lo vayan asociando como a eso. Dice, actualmente se encuentra en muchas computadoras, se encuentra en la mayoría de las placas madre. Ya PCI, digamos que es la base de conexión. Después vamos a ver que esto va evolucionando. Ya, creo que hay una pregunta. Vamos a repasar más a fondo el tema de los 32 y 64 bits. Sí, pero el tema es que lo entiendan de la siguiente manera. Cuando hablamos de 32 bits, para repasar un poco, estamos hablando de que un sistema que trabaja bajo 32 bits es capaz de entender órdenes de esa cantidad de bits. Entiéndelo como las palabras, como les explicaba recién, como palabras pequeñitas. Porque si comparamos 32 a 64 bits son palabras gigantes o órdenes gigantes en comparación a la de 32 bits. Imagina que 32 bits es así y 64 bits pasa el recuadro de la cámara. Es mucho más grande, ¿ya? Por eso un sistema de 64 bits tiene capacidad de procesar software o hardware más complejo, ¿ya? Más complejo en sus órdenes. Después lo vamos a entender un poquito más cuando avancemos con el tema de sistemas operativos, porque hay sistemas operativos que son de 32 y 64 bits, y eso tiene relación también a la capacidad de RAM que reconoce un sistema de 32 bits a uno de 64 bits, que es exponencialmente distinta la cantidad de RAM que reconoce entre uno y otro. Ya estamos hablando de que un sistema de 32 bits reconoce hasta 4 GB de RAM, comparado a un sistema de 64 bits que, si no me equivoco, reconoce hasta 128 exabytes. No sé si eran exabytes o terabytes, tengo que confirmarlo, pero lo vamos a ver más adelante. O sea, es gigantísima la diferencia, para que más o menos vayan asociando, ¿no?, en su mente la diferencia que hay entre un sistema de 32 y 64 bytes. Obviamente que la capacidad de procesamiento y de todo y de rendimiento depende también del hardware que tengo, ¿ya? Que tu sistema sea de 64 bytes no quiere decir tampoco que va a ser un computador de la NASA, para que se entienda. Eso va a estar limitado por el hardware que tú instales. Pero cuando hablamos de 64 bytes, es que tiene la capacidad de reconocer estos comandos más largos o más complejos, ¿ya? Eso para que más o menos vayan ya armando en su mente la diferencia entre 32 y 64 bits, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de las ranuras de expansión. PCI, ¿cierto? PCI es la ranura, una de las ranuras que se utiliza ya para la conexión de estas tarjetas de expansión.
trabajan en 32 y 64 bits, ya dependiendo del hardware que esté utilizando y del software que esté utilizando también. Luego tenemos las mini PCI, que como les había mencionado, se utilizan para equipos portátiles o de factor forma pequeño, ya como lo podrían ser algunos sistemas especializados, ya que necesiten algún módulo PCI para agregar nuevas funcionalidades, ¿ya? Generalmente, como les digo, lo encontramos en laptops, ¿ya? Y tiene distintos tipos. Tiene PCI del tipo de factor forma tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿ya? Como les decía, las laptops es más limitada las funcionalidades nuevas que podemos agregar. Generalmente pueden ser o una tarjeta de red inalámbrica extra o discos de almacenamiento tipo M.2 de estado sólido que utilizan las ranuras PCI y paro de contar. ¿Ya? O sea, son elementos muy limitados los que tiene el laptop como para agregar nuevas funcionalidades. Eso dado por el factor forma. Generalmente dependemos de lo que el fabricante nos ofrezca como para agregar a una nueva mejora a nuestro equipo, ¿ya? Como les digo, generalmente el laptop se te vende como un paquete completo, ya listo, prefabricado, listo para su uso, con ciertas funcionalidades extras que se podrían agregar, que no son muchas en comparación a un PC de escritorio, ¿ya? Luego tenemos la PCI X o Extended. Ya saca su X de la palabra extended o extendida. Ya dice el PCI Extended es una versión actualizada del PCI estándar. O sea, aquí ya se mejoró la funcionalidad del PCI antiguo. ¿Ya? Utiliza un bus de 32 bits con un ancho de banda mayor que el bus PCI. Aquí si bien utiliza un bus de 32 bits, entendamos 32 bits como los carriles que yo tengo para pasar información, como carreteras, ¿ya? Como carreteras. Como dice ahí, utiliza un bus de 32 bits con un ancho de banda mayor. Es como que estas 32 carreteras de una pista, yo les pusiera más pista a cada una de estas 32 carreteras. Imagínenlo así. ¿Ya? Para que se entienda más o menos la idea. Dice, el PCI Express puede funcionar hasta 4 veces más rápido que la PCI común. Claro, porque a pesar de que trabaja con 32 bits, como dice ahí, su ancho de banda de cada carretera que tiene para mandar datos es más amplio, ¿ya? Tiene 32 carriles, pero más amplios para mandar esta información, para que vayan ya asociando esa idea. Luego tenemos la PCI E, que viene de Express, ¿ya? PCI Express. Dice, PCI Express utiliza un bus serie con el rendimiento más alto y muchas otras mejoras en las ranuras de expansión antiguo. Cuando hablamos de un bus serie, estamos hablando de que envía los datos de manera lineal, en serie, van todos en fila. De eso hablamos cuando utiliza un bus serie, va todo en una sola línea trabajando. Eso es un bus serie. Cuando hablamos en paralelo, estamos hablando de que los datos ocupan muchos caminos al mismo tiempo para avanzar. Van paralelos en muchos carriles al mismo tiempo. Cuando hablamos en serie, va en una línea todos los datos. Entonces dice que utiliza un bus serie con el rendimiento más alto y muchas otras mejoras en las ranuras de expansión antiguas, ¿ya? PCI tiene ranuras de 1X, 4X o X4, X8 y X16, que varían en longitud desde la más corta a la más extensa, ¿ya? O sea, cuando hablamos de X1, X4, X8, X16, estamos hablando de los carriles ya que tiene para enviar esta información. Ya imagínense que tengo el de 32, ¿cierto? Con su ancho de banda específico, ¿ya? Imagina que eso se va multiplicando. Por 4 sería estos 32 por 4.
cada uno con su ancho de banda correspondiente. El de 8 sería el de 32 con sus carriles correspondientes y así va aumentando exponencialmente. Tengo una pregunta acá, creo. Gabriela pregunta, profesor, ¿y cuál es el que más se utiliza? Gabriela, la utilización de cada uno depende de los requerimientos que yo necesite para el sistema. Me explico. Si quiero utilizar, por ejemplo, una tarjeta gráfica de alto procesamiento, ¿ya? Generalmente esa tarjeta gráfica te van a decir que la instales en un, por ejemplo, X16, puede decirte el fabricante. ¿Qué pasa? Hay cierta... trae una letra chica esto, de que cuando tú ocupas el carril X16, deshabilitas las demás, le quitas el poder de estos carriles a las otras, porque estás ocupando el bus interno de la placa madre, ¿ya? Entonces tienes cierta letra chica cuando yo ocupo cierto hardware, ya le quito poder de X, por llamarlo de alguna manera, para que entiendan X1, X4, X8, X16. Cuando yo utilizo estos X, le quito a las demás ese poder o esos carriles para ese procesamiento. Si tú me preguntas cuál es la más utilizada, no te podría dar una respuesta porque eso, y vuelve aquí la palabra típica, depende. Depende de la necesidad del usuario, de los requerimientos de tu PC, de los requerimientos de la tarjeta de expansión que estés utilizando. Habría que ver, a lo mejor Google tiene por ahí una encuesta que desconozco que diga las tarjetas, la ranura más utilizada en el mundo es la X8. Lo desconozco. Si tú me preguntas así como dato estadístico, lo desconozco. Pero si va, ¿cuál es la más usada? No podría decirte. Ya porque es como un dato estadístico, habría que hacer una encuesta para saberlo. Ahora, si la pregunta va por cuál es la mejor, te respondería que lo mejor no existe. Existe lo que satisface la necesidad. Podría hablártela de mejor rendimiento, X16. Pero al utilizar la X16 tiene esa pequeña letra chica que te desactiva las otras. Es como que ocupara la capacidad de las demás para utilizar todo el potencial X16. Trae esa pequeña letra chica. ¿Ya? Y los guates del colegio, ¿a qué se refiere con guates? ¿Esos que les pegan a los compañeros? Ah, ya, cambia la cosa. Ya. Los PC, empecemos a utilizar lenguaje técnico, ¿ya? Los PC. Los PC del colegio, claro, tienen la primera ranura que te mostré, PCI. Esta ranura que estoy marcando acá, esa tienen los PC de los equipos del colegio. Exacto, la más básica. ¿Más preguntas, chiquillos? Aprovechando que estamos en esta tanda de preguntas, dudas, consultas. Todo ok, perfecto. Perfecto. Ya, chiquillos, como se muestra acá en la imagen, los dos tamaños más comunes que dice acá que podemos encontrar en una placa madre son el X1. En la parte superior lo vamos a identificar al tiro porque es más pequeñito. Ya, y el X16, que es la más grande. Ya podemos encontrar. Vamos a identificarlos muy fácilmente por su tamaño. X1, X4, X8, X16. Pero esto es lo más común que podríamos encontrar en una placa madre, ¿ya? Y como les digo, hay que tener mucho cuidado a la hora de instalar el hardware en las ranuras PCI para que no deshabilitemos las características de los X. Tenemos que tener cuidado o tener en conciencia, por ejemplo, que se instale una tarjeta gráfica de procesamiento potente en una ranura X16, voy a perder el procesamiento de las demás X. Va a bajar porque la tarjeta de video va a consumir o aprovecharse de todo este bus. El bus, recuerden que es el canal de comunicación que hay entre el hardware al procesador, ¿ya?
¿Y qué va a hacer esta tarjeta gráfica con harto procesamiento? Va a utilizar todo ese potencial que tiene, todo ese bus para la transmisión, y va a perder las demás ranuras. Si yo tengo conectado otra tecnología a las distintas ranuras, se va a perder esa potencialidad. Por ende, es muy importante antes de hacer cualquier instalación averiguar, consultar, buscar un mínimo de 3 fuentes distintas, ¿ya? Hoy en día es súper fácil, está lleno de youtubers, ya que te muestran, hacen los unboxing de las distintas tecnologías y ahí mismo te van explicando, te dicen, mira, si utilizas esta placa, esta tarjeta de video, te va a consumir la otra X, si tienes otra tecnología conectada, no va a funcionar a todo el rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Conclusión de todo esto, siempre debe hacer una investigación ya previa antes de comprar algo, ¿ya? Comparar precios también, ver los unboxing, ver los foros de internet, ver los comentarios también es importantísimo, ¿no? Ustedes como técnicos, chiquillos, tienen que estar por sobre el promedio de las personas comunes que no han estudiado a la hora de comprar tecnología. ¿Y cómo ustedes van a pasar sobre ese promedio? Es haciendo investigación de la tecnología que van a comprar, con algo tan simple como eso. ¿Y cómo se pueden asegurar? Siempre con un mínimo de 3 fuentes distintas. Eso les va a ayudar, ¿ya? Comparen comentarios, vean unboxing, vean qué dicen los expertos, qué dicen los comentarios en la fábrica. Busquen siempre los comentarios más malos. No se guíen tanto por los buenos, sino que vayan comparando entre los comentarios buenos y los malos para llegar a una conclusión propia. Nicolás Lorca dice, profe, ¿se sabe las páginas que mostraban las partes indicadas, comparación de precios, etcétera? Es que existen muchas, Nicolás. De hecho, mismo YouTube te puede ayudar. Basta con que tú pongas el nombre de la marca específica y te va a aparecer. También existen muchos foros. Eh, yo ahora no estoy muy partícipe de los foros. Antes me metía en uno que estaba en Portalnet, una página súper antigua, de solo foros. Pero basta con que ponga en cualquier buscador la marca del dispositivo que quieres averiguar y, como te digo, 3 fuentes distintas. Comparas esas. También te recomiendo ver los unboxings si están en YouTube, para que el youtuber te diga más o menos cómo funciona, cómo va el rendimiento, y por lo menos ver unos 3 distintos, para ver si hay opiniones dispares, ¿ya? Recuerden que siempre yo tengo que, cuando estoy averiguando sobre un tema, generalmente uno se va por lo que a uno, por el que opina más parecido a lo que uno cree, pero eso está mal, pues también tengo que ver qué opina el que está totalmente contrario a lo que yo pienso. Ya eso es importantísimo, ver qué opina el otro que está pero con una opinión totalmente distinta a la mía y ver qué puedo sacar de ahí. Esa es la idea de ir comparando. No solamente quedarme con lo que yo creo bueno y, ya, esto es bueno, con esto me quedo. No, tengo que ver lo malo también, o lo que está en contra de mi opinión. Ya de ahí yo puedo sacar una conclusión más o menos acertada, o lo más acertada posible para lo que estoy buscando y para lo que quiero satisfacer, ¿ya? Eso, entonces si tú me preguntas si lo que entiendo, si te recomiendo una, no podría recomendarte, existen muchas, muchas más, hoy en día existen todas estas páginas, tendrías que buscar nomás simplemente y comparar, porque depende también de la tecnología que estés comparando, porque puede que yo te recomiende un foro y quieras, no sé, saber sobre el procesador i9, pero en ese foro todavía nadie habla del procesador i9, entonces no te va a servir. No sé si se entiende la idea. Eso, chicos, no sé si tienen más preguntas, dudas, algo que quieran acotar con respecto a las ranuras de expansión, algo que haya quedado ahí que no entendieron. A ver, aquí nos está dando una página Nicolás. Veamos. PC Part Picker. Y eso es lo otro. Viendo, yo creo que aquí esta página está en inglés, para que ya se vayan dando cuenta
que el inglés para nosotros es importantísimo porque siempre, yo diría en un 90% de las veces vamos a encontrar soluciones en foros en inglés, en segunda instancia foros en ruso, aunque no lo crean, y foros en chino, ¿ya? Por eso es importantísimo el inglés, sobre todo para nosotros. Claro, es que esta página, por lo que veo, no sé si tiene opinión de usuario. Es más como, a ver. Claro, es más que nada como para armado de PC, por lo que entiendo. Parece que tiene sección de usuario. Creo que ahí. Ah, claro. Sí te podría servir porque tiene comentarios. La idea es que haya comentarios y leer qué va diciendo, ir leyendo acá. Ir comparando estos comentarios a lo mejor con otras páginas, viendo YouTuber. Claro, este serviría en este caso. Porque aquí hay retroalimentación de la comunidad. O sea, la comunidad está ayudando acá a hacer el review, como le llaman, o la revisión. Forums. Ah, claro, acá tienen foros de clientes, debe ser. Claro, sí, aquí te serviría también, porque tiene foro. Claro, y así pueden encontrar, por ejemplo, no sé, para acá hablan de la i9 de novena generación contra una i7 de décima generación contra una R3 3900. O sea, hay una tabla comparativa entre estas tres tecnologías. La Ryzen, que están muy de moda. Que ojo, la Ryzen 5 le está haciendo ya competencia a la Intel Core i5 de décima generación. Se está metiendo AMD con todo y por el precio mucho más asequible. ¿Ya? Ahí les paso un dato. Claro, sirve esto, porque aquí hay feedback, como se le llama, retroalimentación entre los usuarios. Te van dando sus opiniones, etc. Gabriela dice, profesor, una pregunta. ¿Se acuerda que usted dijo que iba a mandar por correo las guías de la semana 2 que no están publicadas en el colegio, pero no? Sí las envié, Gabriela. No sé si me confirma el resto. Creo que las envié. Se las envié al rato después de la clase. Déjame revisar. ¿Cierto que las envié? Sí. Revisa tu correo, Gabriela. Si no las tienes, mándame un correo diciéndome, profesor, no me llegó la guía de la semana tanto y de la semana tanto. Y yo te respondo el correo con las guías de vuelta. ¿Ya? Ya chicos, no sé si tienen más dudas con respecto a este tema específico de las tarjetas de expansión. ¿Me responden si sí o si no, por favor? Si estamos todo ok con el tema de ranuras de expansión para avanzar con el siguiente tema. ¿Todo ok? Ya, perfecto, genial. Ya chicos, entonces vamos a avanzar con el siguiente tema y con el siguiente objetivo, el cual va a ser, para que lo anoten, vamos a aprovechar de trabajar dos objetivos esta clase. El siguiente objetivo es conocer los medios de almacenamiento de datos informáticos, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente tema que está derechamente relacionado con los medios que existen para almacenar datos en informática, ¿ya? Para almacenar datos. Entonces el objetivo es conocer los medios de almacenamiento de datos informáticos. Y aprovechando el espacio acá, les recuerdo a quienes hayan entrado a la clase y no hayan puesto presente, poner presente, ya para que no quede ausente de su participación de esta clase. Ya, vuelvo a repetir por última vez, objetivo conocer los medios de almacenamiento de datos informáticos. Ya chicos, vamos a aprovechar, vamos a ver si alcanzamos a ver este tema con el tiempo que nos queda.
Los medios de almacenamiento informático son importantísimos, ¿ya? Si ustedes recuerdan, habíamos hecho una diferencia entre lo que era la memoria en los sistemas de informática y el almacenamiento, ya que para informática son dos conceptos distintos. En informática para nosotros la memoria es algo temporal, ¿ya? No es algo que se mantiene en el tiempo. Para nosotros cuando hablamos de memoria estamos hablando de memoria a corto plazo y generalmente cuando hablamos de memoria lo asociamos a la RAM, ya que es un tipo de memoria volátil que se mantiene solamente cuando se utiliza un software o un programa. Luego que se apaga el sistema o se cierra el software, esos datos que están en esa memoria se eliminan, se van, ¿ya? Y por otro lado, tenemos los medios de almacenamiento, los cuales mantienen esta información por un largo periodo de tiempo, ¿ya? Entre esos medios de almacenamiento que nosotros podemos encontrar están las unidades de disco duro, conocidas con las siglas HDD, Hard Disk Drive, o unidad de disco duro en español. Tenemos las unidades ópticas que ya están en retiro, ya están en su etapa de, ¿cómo podríamos decirlo?, de deceso, de retiro del mercado, ya no se utilizan mucho para las unidades de almacenamiento. Sabemos que los videojuegos sí, sabemos que los PlayStation, Xbox se utilizan todavía los compact disc, ¿ya? Las unidades ópticas también. La unidad óptica hace referencia a esto, a este elemento, el elemento que lee la información que está en el disco compacto, ¿ya? En el CD, como lo conocen mucho, ¿ya? Luego tenemos la gran revolución del mercado, ¿ya? Cuando fue su aparición, que son los discos en estado sólidos, ¿ya? Discos que revolucionaron, porque en comparación a un disco duro, y si hicieron el trabajo de investigación que les envié, se pudieron haber dado cuenta que eh, la capacidad de procesamiento, ¿no? De procesamiento, de la velocidad de cómo trata los datos uno en comparación del otro, del disco duro, es altísima. O sea, la eficiencia de un disco en estado sólido es mucho más alta que la de un disco duro. Y lo vamos a explicar luego de presentarles estas unidades de almacenamiento. También tenemos las memorias flash externas, ¿ya? O los pendrive, como los conocen ustedes. Dentro de esa categoría también podríamos agregar las memorias SD y todas las memorias de tipo tarjeta, que funcionan de la misma lógica que las memorias, que los pendrive, como les vamos a nombrar nosotros, ¿ya? Iván dice, es casi 2 veces más rápido que la SSD que un HDD. Sí, vaya que sí, pero también es más caro, ¿ya? Y aquí falta otro tipo de almacenamiento que está entrando muy fuerte, pero todavía su alto precio lo hace no muy popular, que son las memorias M.2. Memorias, los almacenamientos M.2 que trabajan de la misma lógica que los discos de estado sólido, pero su acceso a los datos es mucho mayor y mucho más rápido. O sea, el ancho de banda que tiene la carretera para meter y sacar datos es altísima, mucho más alta incluso que un disco en estado sólido, SSD, como tal, como lo vemos acá. Para entender la diferencia entre uno y otro, voy a explicar las características de cada uno de estos. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. La unidad de disco duro, o HDD, ¿cómo trabaja un disco duro? Como su nombre lo dice, disco. En verdad, lo que hay dentro del disco duro es un disco como tal. No sé si ustedes han visto estos discos antiguos, se me va el nombre este que tiene la agujita, ¿cierto? Pongo el disco y empiezo a leer con la aguja. ¿Cómo se llama esa maquinita? ¿Saben? ¿Recuerden? A mí se me olvidó. ¿Lo han visto alguna vez? El disco de vinilo, ¿cierto? El disco de vinilo
¿cierto? Tenemos esta maquinita, el tocadisco, donde nosotros ponemos el disco de vinilo. Vinilo creo que es con B corta, con V. Vinilo, así, ¿ya? Tenemos este disco de vinilo que tiene, ¿cierto?, unos surcos, y tenemos esta maquinita que es el tocadisco, que tiene una aguja, ¿cierto?, y que va leyendo esos surcos. Esa aguja interpreta la información que está escrita ahí. La interpreta y luego la transforma en lo que nosotros conocemos como música, ¿ya? El disco duro o la unidad de disco duro trabaja de una manera igual, similar. Dentro del disco duro hay un disco y dentro hay una aguja que lee la información que está en ese disco guardado, ¿ya? Se lo voy a mostrar acá si me alcanza el tiempo. Disco duro abierto. Acá tenemos una imagen que refleja. Si se fijan, es igual que un tocadisco. Ahí está la agujita que va leyendo toda la información que está adentro. Ya, chicos, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Por temas de tiempo se cortan cualquier segundo, así que la próxima clase vamos a explicar más a fondo cómo funciona cada uno de estos medios de almacenamiento. Chiquillos, nos vemos el próximo lunes. Por favor, ponga presente si se le ha olvidado. Cuídense mucho, hagan sus guías, lávense las manos y nos vemos. Oh, me había preguntado algo la Gabriela, de las memorias M2 se calientan mucho, me decía.